Buenísimo. Bueno, la presentación de hoy se llama Refugiados. Está a cargo de Alicia Pan, psiquiatra, psicoanalista y miembro del Colegio de Psicoanalistas, y Ana Arensburg, educadora y titiritera. Adelante. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bueno, ante todo debemos declarar nuestro conflicto de intereses. No hay laboratorios ni empresas que declarar, sino simplemente una relación de parentesco. Somos madre e hija, Ana es hija mía. Yo particularmente tengo algo más que declarar. Soy hija de inmigrantes, convivo con exiliados políticos y mis hijas fueron y son migrantes. Dicho esto, nos pareció que era una buena oportunidad, dado el tema del año, dar cuenta de las experiencias por las que Ana transitó el tiempo que estuvo trabajando en centros de refugiados en Holanda. Ana hablará de los migrantes refugiados desde su trabajo con ellos, siendo ella misma una migrante en ese país. Y vamos a tratar de enmarcarlos en una breve síntesis dentro de un contexto histórico, sociopolítico y psicológico que nos sirva para entender lo que experimenta una población lejana geográficamente a nosotros, que atraviesa desiertos, ríos y mares, cambiando de continente para lograr una vida digna y sin peligros, pero que nos toca de cerca porque forma parte de la historia de nuestro país y de muchas historias personales, presentes y pasadas. Hola, buenas noches. Bueno, primero voy a empezar contándoles un poco cómo es que me fui a Holanda y empecé a trabajar en un centro de refugiados. Me fui en el 2015 con una visa que me permitía trabajar, una visa por 4 años. Me la otorgaron a través de mi compañero que tenía una visa para estudiar, una beca de doctorado. Bueno, y me fui con visa para trabajar, pero sin trabajo. Así que estuve un tiempo buscando y tratando de encontrar algo relacionado a lo que yo estaba haciendo acá en Argentina, a lo que había estudiado y mis intereses, pero bueno, comencé trabajando primero en turismo, después cuidé niños, y después de tirar varias líneas de contactos y empezar a conocer un poco de gente, conocí una chica que trabajaba en una fundación que trabaja en centros de refugiados, y comencé ahí primero a dar talleres. Ahora cuento un poco mejor a qué se dedica esta fundación. Primero empecé en un centro en la ciudad en la que estaba viviendo, que se llama Arnhem, y después comencé a coordinar las actividades en otro centro, en Almelo, que es otra ciudad. Esta fundación lo que hace actividades culturales y artísticas en distintos centros de todo el país, en Holanda, y se basa en el arte como herramienta transformadora, sobre todo. Entonces arma talleres y diferentes actividades, con la idea de generar un espacio de encuentro y de creatividad, y que cada persona que está viviendo en el centro pueda tener un espacio de expresión, de poder contar las historias o lo que desee, por lo que ha transitado, hasta llegar a Holanda, que en general son historias muy fuertes que ahora vamos a empezar a contarles. Bueno, eso para empezar. Le doy la palabra a Alicia de vuelta. Sí, migraciones es un concepto que abarca tanto al que migra como al inmigrante. Emigrar habla de la salida de, inmigrar habla de la entrada a. Y aunque estos términos se corresponden uno con otro, jurídicamente no. Los migrantes eligen trasladarse con el fin de mejorar sus vidas en busca de mejores trabajos, mejorar su economía, su educación o reunificarse con sus familias, pero siguen teniendo la protección de sus gobiernos. Los desplazados son los que emigran dentro de su propio territorio, como es en el caso de Colombia, que es el lugar que más desplazados tiene en el mundo. Los refugiados, en cambio, son los que huyen de conflictos armados o persecuciones políticas, religiosas o discriminaciones raciales o sexuales. Se considera que actualmente hay alrededor de 30 millones de refugiados en el mundo. Los exiliados también detentan una causalidad obligada para migrar, pero no necesariamente requieren refugio. Sí pueden requerir asilo en otros países o en las embajadas extranjeras de su propio estado.
La mitad de los refugiados son niños menores de 18 años, y el 15% de esa mitad son menores de 5. Muchos llegan solos y quedan expuestos a la explotación sexual, el abuso, la violencia, la trata, el comercio de órganos, a trabajo forzado, a reclutamiento para grupos armados, a la detención y a la denegación a la reunificación con sus familias. Las mujeres representan la mitad de los migrantes adultos aproximadamente, siendo mayor el número que proviene de África. La desigualdad económica es mayor que con los hombres y están expuestas al comercio sexual y la trata. Si bien la primera migración del hombre moderno fue hace 70.000 años, es a partir de la Primera Guerra Mundial que con el advenimiento de los estados nacionales nace el problema de los refugiados como los conocemos actualmente. Y es con el capitalismo que se instaura el concepto de nación y de frontera. Y con ello el poder de exclusión del Estado, a quienes aloja y a quienes abandona. Se universaliza el pasaporte. Ya en la Biblia figuran los permisos que se daban para pasar de una tierra a otra, pero es en el medioevo que surge el nombre de passport, pasar puertas, como autorizaciones para atravesar los muros de las ciudades. Con la Revolución Francesa los controles se tornan estatales, controles que antes ejercía la Iglesia o entidades privadas, y después de la llegada del ferrocarril y la Primera Guerra Mundial se van agregando las fotografías, las descripciones físicas, el sexo, la religión, las visas, surgiendo cada día mayores instrumentos biométricos y más sofisticados de detección. Después de la Segunda Guerra se crea el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con el fin de reasentar a un millón de refugiados europeos que se encontraban sin hogar. Y es a partir de estos años que se promueve la idea de una Europa unida, frente a una Europa devastada y ante las dos nuevas potencias, Estados Unidos y Rusia, con mayor poder económico y militar, y se van creando entidades que aunan a distintos países hasta la creación del mercado común europeo para luego de la caída del muro de Berlín, que surja la Unión Europea. Esto permite la flexibilización de los controles fronterizos internos, la circulación entre países de personas, servicios y mercadería. Conjuntamente se crea el espacio Schengen, que reúne a 26 países que han abolido sus fronteras internas y que funcionan como un solo país en términos migratorios, con una política común de visas. No es por generosidad que se le otorga asilo y se facilita la inmigración en los años de posguerra, sino por una necesidad de mano de obra para la reconstrucción de Europa, mano de obra barata, y también por cuestiones ideológicas para hacer frente a la Guerra Fría. Esta facilitación de la inmigración se va a cuestionar con la inmigración masiva de los países asiáticos, Siria, Irak, Afganistán y africanos, Somalia, Nigeria, Congo, Eritrea, a partir de los años 60, 70, que va cobrando cada vez mayor relevancia, y también con esto adquiere la carga de un refugiado. Y con el término con los refugiados surgen los campamentos de refugiados. Un campamento de refugiados es un asentamiento temporal construido para recibir a los que vienen expulsados o huyendo de sus países de origen, y a los que deberían reasentar o reunificar a sus países rápidamente. Generalmente son construidos por la ACNUR, la Cruz Roja, ONGs, y algunos con apoyos de algunos estados como Alemania, Bélgica o Holanda. En general alojan una cantidad desproporcionada de refugiados y deberían cumplir con una serie de requisitos como alojamiento, sanidad, higiene, seguridad alimentaria, educación, protección. La mayor parte de estos campos están en Turquía, Jordania y países africanos. Algunos son verdaderas ciudades y la mayoría no cumple con los requisitos básicos. Son ciudades, como ustedes ven, de carpas o de containers. El de mayor número en tamaño y en número de refugiados se encuentra en Bangladesh, que tiene 6 veces más de las personas que debería tener. En Europa, y el problema más prolongado en el tiempo es el de los palestinos, que hace 60 años que viven en Jordania y Franja de Gaza. En Europa el mayor número están en Grecia, Italia y España.
De estos lugares parten algunos a 19 países a nivel mundial que aceptan una cuota de refugiados. Y de esa cuota de refugiados, algunos van a los centros de refugiados donde estuvo Ana, y algunos tienen la suerte de poder ser residentes. Dos cosas que me gustaría aclarar que no dije antes. Una, por un lado, es que la fundación en la que estuve trabajando, que se llama Stichting de Vrolijkheid en holandés, los directores y coordinadores, la mayoría, fueron refugiados en Holanda, hoy en día ya sentados, pero bueno, me parece un dato interesante que es gente que sabe dónde está trabajando y con quiénes. Bueno, eso por un lado, y por otro que mi trabajo no tenía que ver con la parte, que es un poco a lo que voy a empezar a contarles ahora, que la parte legal y la parte del proceso de solicitud de asilo, como dije, era más relacionado a actividades artísticas y culturales, pero bueno, como para mencionar eso. Pero sí conocí cómo era ese proceso, entonces un poco les queríamos empezar contando eso, y mostrarles un gráfico que es del órgano central de los centros de refugiados en Holanda, que se puede ver bastante bien cómo es el proceso de solicitud de asilo político de un refugiado desde que llega hasta que se resuelve su situación, si es que le dan la residencia o no. Bueno, la mayoría de los refugiados que llegan por tierra llegan al centro de Terapel, que es al norte del país, que son los centros de recepción donde reciben a los refugiados. O en Terapel, o si llegan por avión, es el que está cerca del aeropuerto de Schiphol. Ahí se los recibe y comienzan el papeleo de solicitud de asilo. De allí pasan a los que se llaman POL, que es donde después de haber estado algunos días en los primeros centros, pasan estos POL, que son los centros donde empieza el proceso de solicitud. Ahí es donde se les otorga un abogado y ahí empieza el proceso. Y si bien acá se ve como que están en uno en cada, puede pasar que estén en 3 o 4 distintos de estos centros y varía el tiempo según la situación de cada persona y según cómo la justicia holandesa determine si se le da o no el asilo a cada persona. Después Alicia va a especificar un poco más eso. Pero bueno, me parece importante remarcar eso, que después de haber estado trasladándose por diferentes lugares, una persona llega a Holanda y se sigue moviendo de un centro a otro. Una vez que la solicitud de asilo es aprobada y es aceptada, pasan a los centros que se llaman AZC, que ahí ya les dan un certificado de estadía legal. Y entonces ahí ya se pueden quedar un tiempo en este tipo de centros, pero aún sin tener una residencia. Si les dan la residencia, como pone acá este gráfico muy claro, les dan una casa. En el caso de que, igual eso puede pasar muchísimo tiempo, también varía según cada caso. En el caso de que no les den la residencia, como les dicen allá, el estatus legal, en el caso de que no se los den, hay 2 tipos de centros diferentes donde están 28 días para preparar todo para volverse a sus países, de ser posible. Después vamos a entrar un poco en detalle en esas situaciones puntuales que pasa cuando no les dan la residencia. Y ahí hay 2 centros diferentes, uno que es para familias que tienen que volver a sus países o si no cumplen esos 28 días son deportados, y otro centro que lo quería mencionar porque el nombre es muy fuerte, que es de libertad restringida. Bueno, en estos 2 centros, como dije, pueden estar 28 días, preparar todo, y acá esto en holandés lo que dice es eso, que se van al país que les corresponda, que es también otro término que después vamos a entrar mejor porque es el que les corresponda, a veces es imposible que vuelvan. Bueno, eso es el proceso para conseguir o no una residencia en Holanda.
Y ahora me gustaría mostrarles algunas fotos de los centros. Este es el de Terapel, que les contaba que es de recepción apenas llegan. Ahora paso a mostrarles el de Arnhem, que es donde yo empecé a trabajar dando talleres, que lo que les quería mostrar de esta foto y la que sigue es que, si bien acá se ve un espacio abierto, aire libre, verde, desde afuera, uno cuando va caminando y se encuentra con cualquier centro de refugiados en Holanda, están con rejas y alambre electrificado. Que es bastante fuerte, que igual lo que quería remarcar es que los refugiados que están en estos centros pueden entrar y salir, tienen la libertad de entrada y salida, no son cárceles como sí existen en otros lugares de Europa, y eso lo quería remarcar, porque muestro por un lado la reja, pero decir que sí entran y salen, con otro tipo de restricciones que después les contaré. Pero y el último centro que les muestro es el AZC, que a diferencia de estos, sí, en los que son POL, que es donde comienza el proceso, conviven todos juntos, comparten habitaciones, comparten baños y comparten cocina. En los AZC, que es una vez donde ya les dan un certificado de estadía legal, si es una familia, tienen un núcleo familiar de ahí donde residir juntos, una habitación con baño y cocina para esa familia, y si no, comparten con una o dos personas, pero es un espacio más íntimo, de alguna manera. Bueno, después de contarles esto, sí, voy a entrar a contarles casos más puntuales y relatos que me han ido contando. Eso, lo que voy a contarles son relatos, historias que me fueron contando, que fui conociendo, que fui compartiendo, y a partir de eso yo pude ir reconstruyendo algunas historias. Bueno, las dos primeras historias que me gustaría contarles tienen que ver con cómo llega un refugiado, las distintas formas en las que puede llegar un refugiado a Holanda. Y algo importante es que la mayoría de los refugiados que llegan no tienen pasaporte ni ningún tipo de documentación, ya sea porque el país ha estado en guerra durante tanto tiempo y ningún gobierno ha funcionado para proporcionar documentos oficiales, o porque tuvieron que escapar y dejar todo, como es el caso del primer caso que voy a contar, que es el caso de Manal, que es una chica siria. Cuando yo la conocí, Manal tenía 22 años, y Manal tuvo que dejar todo en Siria porque mataron a toda su familia, quemaron su casa. Entonces, Manal hizo un poco el recorrido, el caso que voy a contar ahora es un poco el recorrido que hizo la mayoría de los sirios para llegar a Europa. Bueno, eso, Manal se va de Siria, primero a Turquía, y allá están en uno de los campos de Turquía, y luego se sube a uno de los botes para ir a Grecia, llegó a Grecia y estuvo un tiempo en Grecia, y algo que Manal siempre decía es que a ella le hubiese gustado quedarse en Grecia, que a pesar de todo y de lo difícil que son los campos en Grecia, a ella le hubiese gustado que Grecia sea uno de los países ricos de Europa para quedarse ahí, que la pasaba bien, que la gente la trataba muy bien. Pero bueno, se fue de Grecia, se subió a un camión sin saber a dónde se iba a bajar, y de repente, ya harta de estar ahí adentro y de todas las cosas terribles que no sé que habrá vivido, pero no aguantaba más, y se baja en algún lugar de Alemania, y empieza a caminar, y llega a la frontera con Holanda. Y al llegar a la frontera con Holanda, ahí va la policía y pide el asilo político. Bueno, cuando la conocí a Manal, le estaban por dar la residencia, y le iban a dar una casa cerca de la universidad donde ella quería estudiar. Manal quería hacer un máster, en realidad terminó haciendo una licenciatura, porque nunca era imposible
corroborar, le pedían que corrobore que ella había estudiado anteriormente, pero no tenía ninguna documentación, así que era imposible. Pero bueno, Manal hoy en día terminó una licenciatura y sigue viviendo en Holanda, en la casa que le asignaron. A diferencia de esta historia, que quizás tiene un final feliz de algún modo, es de la historia de otro joven, que un chico de Burundi, que es un país en África, que voy a aclarar que es negro porque es muy distinto cómo les dan una residencia a los sirios, sobre todo jóvenes sirios, Siria en este caso, que a los jóvenes de países africanos. Este chico de Burundi, cuando yo lo conocí, nos pusimos a hablar inmediatamente porque hablaba perfectamente español, y me cuenta que había estado viviendo en España durante mucho tiempo ilegal, y que ya había pasado antes, estando en Francia, también ilegal, y en Holanda también hacía mucho tiempo que estaba. Él estaba viviendo en el centro de Almelo, que es donde yo estaba trabajando como coordinadora, y él no se quedaba prácticamente muchos días en el centro porque tenía ya amigos y gente conocida en la que se podía quedar en las casas de otra gente, pero tenía que demostrar que no estaba ilegal, que estaba en un centro de refugiados, entonces tenía que volver por lo menos una vez por semana, lo cual a él le enojaba mucho porque lo estaban controlando permanentemente para que demuestre dónde había estado, dónde se había estado quedando los días que no dormía en el centro. Bueno, a diferencia de Manal, no sé qué pasó con él, no sé si le dieron una residencia o no, o si sigue boyando por Europa, que es como le puse de título a esta historia cuando la estuve escribiendo. Y me interesaba contar un poco la diferencia entre un caso y otro, porque marca un poco la política con los refugiados en Holanda, si queremos en Europa en general, pero puntualmente en Holanda. Bueno, le doy la palabra a Alicia. Sí, justamente la diferencia entre migrantes y refugiados ha tornado que unos queden como protegidos y legitimados y a otros les recaiga la ley de indocumentados, ilegales o apátridas. Lo complejo es que estas dos categorías en muchas oportunidades se hallan entrelazadas. También se ha ido modificando el concepto de asilado político, como lo tenía hasta los 80-90, perdiendo jerarquía y legitimidad, en la medida en que en muchas oportunidades el asilado es sospechado de posible activista, terrorista o narcotraficante. Quien crea estas operaciones entre lo humanitario y lo político es la biopolítica, concepto de Foucault. Es una operación que determina sobre las vidas a proteger, el poder que se arroga un Estado sobre la vida de los individuos, no solo ideológicamente, sino también sobre sus cuerpos. Achille Mbembe, que es un filósofo de Camerún, fue el que introdujo el término necropolítica para hacer referencia al poder político y social para dictaminar cómo algunas personas pueden vivir y otras morir. Incluye no solo el derecho a exponer a las personas a la muerte, sino también el derecho a matar, a esclavizar, a otras formas de violencia política, y a que muchos se conviertan en muertos vivientes. Hacer morir y dejar vivir, dice Mbembe. Muerte real por empobrecimiento masivo y muerte simbólica por no ser considerados como seres políticos, como ciudadanos. Sería lo que Agamben llama nuda vida. Reducción de la vida humana a su estatus biológico. Son también las nuevas formas de dominación, segregación y colonialismo que implica la mercantilización y reificación del cuerpo por las fuerzas ideológicas y económicas actuales, y es también Agamben quien con la figura del homo sacer, figura jurídica de la antigüedad, se refiere a la persona condenada y asesinada sin que el asesino fuera juzgado por homicidio. Lo mismo ocurriría en este caso con el migrante, que su suerte depende de la voluntad del poder soberano. Foucault habla de asesinato indirecto, cuando grandes poblaciones son abandonadas y mueren frente a la ceguera del Estado. La diferencia entre biopoder y necropoder es que el primero tiene expresiones jurídicas de regulación.
El control se ejerce desde las instituciones estatales. En cambio, el necropoder ocurre por fuera de la ley, a través del estado de excepción. Agamben dice que en las democracias actuales el estado de excepción es la regla y no como medida extraordinaria en un periodo de crisis. Ambas se aunan en forma contradictoria. Mientras que la necropolítica expulsa y mata, hay leyes regulatorias de asilo y protección. Estas, al diferenciar a los migrantes, generan desigualdades discriminatorias con el control de ingresos, refugiando a unos y expulsando a otros. No es ni más ni menos que la desigualdad de la que se nutre el neoliberalismo, que con su lema "no hay para todos", favorece el poder financiero y a la riqueza en manos de unos pocos. Con el tema de los refugiados también toma fuerza el tema de las fronteras. Y es a partir de la caída del muro de Berlín y de la guerra de Yugoslavia, con la nueva inmigración llegando a las costas de Italia, España y Grecia, donde se incrementa este tema. O sea, de haber pasado las fronteras a ser un límite jurídico, se ha pasado a que estén en función de los mercados y de la crisis actual. Trump dice hay que matar la globalización y con ello instala políticas de proteccionismo y la construcción de muros. También Europa levanta murallas. En Melilla, España, en los Balcanes, en el Pas de Calais y el Mediterráneo como muro natural. Se van reforzando tanto las fronteras externas como creando nuevos obstáculos para la llegada cada vez masiva de inmigrantes desde África, Asia y Latinoamérica. Las fronteras actúan como esclusas que regulan la entrada y salida de los migrantes, dispositivo de poder que discrimina como a los esclavos, quienes son aptos para el sistema y a quienes deporta. No es ajeno a este tema el comercio ilegal en todo el Vía Crucis. Noemí Klein, en su doctrina del shock, habla cómo el neoliberalismo se aprovecha de las crisis para generar negocios. Los negocios son tanto para la llegada de los inmigrantes como para la deportación. Así también es como, bueno, están las pateras, las famosas embarcaciones que transportan un número inusitado de personas, por las que se pagan fortunas para llegar, cuando lo logran en forma clandestina. Las fronteras ya no son solo externas, sino internas. Una vez que logran entrar, serán seleccionados con distintos criterios. Si vienen por persecuciones políticas, religiosas o sexuales, se aceptan en determinados países y en otros no. Si fueron torturados, deben certificarlo. Si se es homosexual, hay que demostrarlo. Si se es mayor de 18 años y viene sin familia, dependerá si tiene un oficio o profesión que amerite ser aceptado. Si se es posible activista político, se lo descarta. Así están quienes son sujetos legítimos y quienes no. Y luego las trabas burocráticas, las visas, las legalizaciones, los controles policiales, las arbitrariedades de los funcionarios, los altos costos. También hay fronteras lingüísticas, fronteras inmobiliarias, los complejos urbanos que son casi guetos, las fronteras económicas, determinados trabajos para determinados migrantes, las fronteras culturales, las fronteras que genera el Estado cuando extiende a la sociedad el miedo al migrante, que transforma en chivo expiatorio, produciendo el distanciamiento social que se concreta en muros y rejas. Sin embargo, la frontera, y esto lo queremos resaltar, no es un espacio impenetrable, inamovible. La frontera es un espacio de conflicto, de tensión, de resistencia. Es un espacio para colectivos humanos que buscan desafiar las condiciones inhumanas, degradantes a las que se ven sometidos. Desafiar un sistema que los colocó en esa situación y a la que van a confrontar en su propio territorio. Por esto es importante no catalogar al inmigrante solo como víctima. Eso sería pasivizarlo, lo cual no descarta su vulnerabilidad. Su acción no solo está en el cruce de esos límites, sino también en lo que una vez logrado le permite el sostenimiento de valores, símbolos, costumbres y bienes que hacen a su identidad. Ana. Bueno, voy a pasar a otro tema que es el de la comunicación y el lenguaje. Cuando yo empecé a trabajar en el centro de refugiados de Arnhem, no hablaba prácticamente nada de holandés,
o sea, estaba aprendiendo y sabía algunas palabritas, pero no podía mantener ninguna conversación. Y cuando entras a un centro de refugiados, podés escuchar múltiples idiomas y distintos acentos del mismo idioma. Y, y también se puede escuchar de repente eso, alguien que le traduce a otra persona, como bueno, vas escuchando eso, miles de formas de hablar distintas. En el tiempo en el que yo estuve trabajando, sobre los idiomas que más se escuchaban y que se hablaban, era árabe, persa, kurdo, turco, tigrinia, que es el idioma de Eritrea, y cada tanto se podía oír ruso, ucraniano y español, castellano también, cada vez había más latinoamericanos. Y yo trabajando con niñes y jóvenes sobre todo, ellos estaban aprendiendo también holandés a la par mía, entonces para mí ellos fueron mis mayores maestros, más que hacer un curso o lo que sea, yo aprendí a hablar holandés ahí con ellos. Y otra cosa que aprendí dando talleres con herramientas lúdicas y artísticas es que la palabra y el compartir el idioma no siempre es necesario para comunicarnos. Si bien es algo que quizás sabemos, y yo por lo menos lo viví ahí, y entendí mucho de lo que, si bien yo venía trabajando con arte y en educación, ahí me cayó como una ficha mayor. Lo que hacíamos en los talleres, yo estaba trabajando con una chica holandesa y con un chico sirio, entonces lo que hacíamos en general era empezar a dar la actividad y yo la empezaba en múltiples idiomas, entre una mezcla de holandés, inglés y partes de mi cuerpo, y Laura, que era holandesa, lo traducía, lo decía en un holandés local, y si era necesario, que en general sí, porque la mayoría de las familias y niños que había hablaban árabe, entonces este chico sirio lo decía también en árabe. Pero nos fuimos dando cuenta a lo largo de los talleres y también de compartir entre nosotros un código, es que muchas veces no necesitábamos hablar tanto, sino que se iba dando esa comunicación con el juego y con las imágenes. Y ahí nos fuimos conociendo un montón de historias que iban transmitiendo tanto los niños y familias, que eran los que participaban en esos talleres, y eso, como la palabra a veces no es tan necesaria o no necesitamos compartir el mismo idioma, y hay otras formas de comunicarnos y de entendernos. Y en esta misma línea, otra forma de comunicarnos y que tiene que ver con lo cultural, que aprendí y que conocí trabajando ahí, es el idioma de la comida, si queremos, podemos decirle así. Por un lado, cuando empecé a trabajar en los centros, conocí que los sirios toman mate, entonces para mí también como inmigrante, obviamente desde otro lugar totalmente diferente, de otra forma que lo que le pasa a un refugiado, encontrarme con alguien que me invite a tomar un mate fue como toda una revelación en una Holanda que no te invitan, que su cultura no es la de invitarte a sus casas a tomar nada ni a comer nada. Entonces para mí eso fue como muy importante en entender estos otros códigos de comunicarnos. Y a partir de esto, de que me empiecen a invitar a tomar mate, también me empiezan a invitar a tomar, a comer, y a compartirme un pedazo de su cultura, sobre todo familias sirias y jóvenes afganos, una necesidad muy grande de compartir su comida y sus costumbres y su cultura a través del sentarse a compartir un plato. Y ahí también es que conocí familias en las que nos encontrábamos conversando de una forma diferente, sin el idioma en sí, pero pudiendo encontrarnos desde un lugar muy familiar en algún punto.
Y les quiero leer un texto que escribí sobre este tema de la comunicación con un nene de Eritrea y su mamá. Se los voy a leer, que me parece más lindo. En el centro de Almelo un día llegó un niño muy pequeñito proveniente de Eritrea. No hablaba nada de holandés aún. Su nombre es Menkem. Tardé bastante en entender cómo decirlo. Él comenzó a venir a las actividades para niños de su edad los días martes y jueves. Desde el comienzo él me agarraba de la mano y me llevaba hasta donde quería llegar. En general me llevaba hasta su habitación, donde estaba su mamá. Menkem al comienzo parecía perderse en la inmensidad del lugar, pero velozmente se empezó a desenvolver con mucha libertad por todo el centro. En general solo o con algún otro niño. Rápidamente aprendió el idioma, pero de todos modos me agarraba de la mano y me llevaba a donde quería ir. Ya se había armado una especie de código común entre nosotros. Si había actividades con adolescentes que lo triplicaban en tamaño, él quería estar ahí. Muchas veces su madre no sabía dónde estaba, pero en el centro todos lo conocían y lo cuidaban. Una de las veces que me llevó a su habitación, su mamá me hizo pasar y me ofreció un té. Ella solo hablaba tigriña, con lo cual nos comunicamos con sonrisas y ademanes de cabeza. En esa habitación vivían otras 2 personas de Eritrea, un hombre que hablaba un poco de inglés y holandés y me traducía lo que estaban viendo en el canal etíope en la televisión. Una de las veces que fui me invitó a entrar y me mostró cómo tejían una especie de telar. No sé cómo, pero estuvimos manteniendo una conversación de media hora con miradas, algunas palabras, mientras ella tejía. La última vez que lo vi a Menkem, antes de irme de Holanda, él hablaba muy bien holandés, se podía comunicar con otros niños y adultos del centro, había crecido e iba y venía por todo el centro como si siempre hubiese estado allí. Bueno, y por último, en relación a esto de la comida, una familia que me invitó varias veces a comer, pero lo que quería contarles como un detalle último es que eran musulmanes y para mí fue también un aprendizaje a sacarme un poco el prejuicio en relación a la religión. Eran madre, padre, 3 hijas adolescentes y 2 niños. Las 3 hijas adolescentes y la madre usaban el velo, la hijab. Cuando yo estaba comiendo con ellos adentro de la casa no, pero afuera sí. Y para mí el aprendizaje fue por un lado eso, sacarme ese prejuicio del tema del velo, que por lo menos yo lo tenía de algún modo, y encontrarme con 3 adolescentes y una madre con la que si no me decían que eran de Siria y musulmanas, era totalmente conocidas y cercanas, y podíamos mantener esto de vuelta, sin el idioma fluido, pero podíamos conversar muy bien y compartir muchas cosas. Y eso quería compartirles, que para mí fue un aprendizaje importante. Y por último, en relación a esto de la cultura, algo que ahora Alicia va a profundizar un poco más, que en relación a la imposición cultural, que en Holanda, en los centros, sobre todo, y en las escuelas a las que van niños y jóvenes refugiados, hay como una necesidad de inculcar el tema de las festividades a través de las canciones y de juegos, que se ve mucho en las infancias, y para mí era muy fuerte ver cómo esos niños y niñas tenían otra cultura, otra religión, que no tenía nada que ver con esa Navidad, en medio de la nieve, y con Papá Noel, regalos, ¿no? Lo que tiene que ver con la Navidad, y había permanentemente una imposición en ese sentido, que quizás contado con esto de detalle de la Navidad no, es como, bueno, sí, están viviendo ahí, pero había una forma ahí de inculcarlo de esa forma. Bueno, y ahora sí le dejo seguir a Alicia. Estás muteada. Sonido. Sí, ahora, dentro de estos espacios, ¿no? O sea, la importancia de los lazos sociales es de vital significancia. Representan una continua interacción personal, una comunicación de intercambio de intereses culturales, compromisos y expectativas, de compartir símbolos, mitos, prácticas culturales,
políticas y religiosas, se va estableciendo durante la convivencia un lenguaje común. Sandro Mesadra habla de traducción, no en términos lingüísticos gramaticales, sino como puentes de sentido, de transmisión de significados que deben ser inventados y reinventados permanentemente, basados en una creación conjunta, donde prima la cooperación y la solidaridad. Invención de un lenguaje que da lugar a una subjetivación amplia, plural y colectiva, que incorpora gestos corporales, intercambios afectivos, ritmos, dolor, sufrimiento y también alegría a la expresión comunicacional. Es en los nudos que genera lo intraducible, donde la creación aumenta su potencialidad, y con ello el trabajo que Ana muestra y que muchos intentan hacer, es que en estos intersticios, en estos vacíos, en estos nudos, crear procesos creativos, sensibles, donde el otro no sea solo un ser corporal, sino una presencia viva, y que se vayan agregando piezas al rompecabezas que representa la identidad. Feist habla de transmigración, transnacional y transestatal, a los espacios que tienen que ver con personas, redes y distintos países, geografías y contextos sociales diversos, y que al atravesar por diferentes regiones se van entretejiendo combinaciones de sociedades, de relaciones sociales, étnicas, culturales y economías múltiples. No sería precisamente un crisol de razas, sino más bien la coexistencia de espacios sociales, un tipo de sociedad multicultural y multiétnica, donde se van creando nuevos vínculos materiales y simbólicos entre los lugares de origen y las sociedades huéspedes. Esto no implica necesariamente la desvinculación con su país de origen ni la adaptación absoluta al nuevo espacio de pertenencia. Sería una doble pertenencia. Atenta contra esto las reticencias y obstáculos de los que los alojan y el rechazo racial y discriminatorio. Ni patologizar, dos premisas a considerar. Como dice Sandro Mesadra, no para celebrar ni romantizar la migración, pero sí para realzar la capacidad que con su resistencia ponen en crisis al sistema. Obviamente que no se puede dejar de hablar de traumático ni catastrófico por lo que atraviesa un refugiado, ni de sus múltiples duelos. Trauma es también un concepto fronterizo, es la interacción entre un acontecimiento externo y el mundo interno, la construcción histórica propia de cada psiquismo, concepto dialéctico entre fronteras espaciales y fronteras temporales, externo-interno, pasado-presente, en el devenir del trauma en sus dos tiempos, primer tiempo de construcción del psiquismo y segundo del acontecimiento. También pensado desde la pulsión de muerte, dialéctica entre la desligación y la elaboración psíquica. Todo dependerá en cada uno de las series complementarias, del bagaje intrapsíquico, de la personalidad consolidada, de la intensidad de la agresión, de la solidaridad comunitaria, para lo que pueda desencadenarse o no psicopatológicamente. Ana. Bueno, en este proceso de solicitud de asilo y de esperar a que se les otorgue una casa, una residencia o no, y que se defina la situación de cada refugiado, refugiada y de cada familia, lo que se puede ver mucho en los centros de refugiados es esta sensación de espera eterna a que se resuelva algo. Y lo que yo pude observar en esta espera, cómo se traducía en las caras, en los cuerpos, en las actitudes, por ejemplo, en los niños y niñas se veía mucho, si bien los niños juegan y esperan jugando y explorando, estaba permanentemente en sus actividades artísticas y en sus juegos esta sensación de la espera. Una espera a una casa que aparecía, el estar en la necesidad de una casa y de esperar a que eso que les venían diciendo que podía suceder, la espera a algún familiar
estaban esperando que llegue de su país de origen, y la espera de dejar de ver a su madre armar y desarmar valijas. Eso también era algo que mencionaban mucho los niños y niñas, esta sensación de, bueno, ¿cuándo mi mamá va a dejar de armar y desarmar valijas, de movernos? O de que su papá deje de estar triste y preocupado, ¿no? Como estas son en esa espera, estas son las reacciones que se ven, sobre todo en las infancias. En los jóvenes varones, porque ahí hay una diferencia, como antes contabas un poco de la religión, que es otro capítulo, el tema religión en los centros de refugiados, pero los jóvenes varones suelen estar más afuera de las habitaciones, a diferencia de tanto mujeres jóvenes como adultas. Y los jóvenes varones, como alguna vez me dijo un joven, que ellos se la pasaban jugando al pool, en una sala de juegos que había en el centro, para no pensar en qué iba a pasar con su futuro. Y así es como un poco describo esa espera en los jóvenes. En los varones adultos se veía totalmente en las caras y en los cuerpos esa sensación de espera, de estar, quizás al llegar al centro te encontrabas con algún varón ahí sentado, mirando la nada, esperando, fumando, y hasta en la conversación, en el hola, ¿qué tal?, aparecía esto, ¿no? Esta sensación de, y bueno, esperando, como a ver qué pasa. Y como decía, bueno, las mujeres madres, sobre todo, estaban esperando en las habitaciones, en las casas, haciendo y deshaciendo valijas, viendo qué pasaba. No sé, para mí esto, ¿no? La espera es como algo muy presente ahí en los centros. Y bueno, un poco para ir como cerrando, y esta espera, ¿qué pasa cuando no les dan la residencia? Tanto a jóvenes como a familias, que como contaba al principio con el gráfico, lo que el Estado les plantea es un sin salida muchas veces, porque les dicen no les damos la residencia por el motivo que sea, y les dicen que se vuelvan a un país del cual se fueron, ya sea porque hay una guerra, porque los estaban persiguiendo, o por hambre, y que muchas veces es realmente imposible que vuelvan por un tema de documentación, o bueno, en casos como el de Eritrea y Etiopía, que no se sabe a qué país tienen que volver. Pero el decirles vayan al país de donde vinieron a veces es realmente un sin salida, que implica que se queden ilegales en Europa, como contaba el caso del chico este de Burundi. A veces se puede apelar y volver a presentar todo en la justicia para ver si el caso se puede rever. Eso implica volver todo el procedimiento de vuelta, que puede llevar muchísima cantidad de años de vuelta, de tiempo, y si no, eso, se quedan ilegales. Y hay una organización que se llama We Are Here, estamos acá, que hoy en día están más que nada en espacios tomados en Ámsterdam, han ido ocupando edificios y se han ido organizando como una forma de resistencia para no quedar ilegales en la calle o en las cárceles, y han conseguido algunos avances en relación a sus derechos, y también a partir del trabajo con organizaciones de la sociedad civil en Holanda, y consiguieron eso, que se revean algunos casos, conseguir algunos derechos, y bueno, eso, hubo algunos avances. Es una organización que está hace más de 10 años, y es un ejemplo de la resistencia. Pero bueno, esto, ¿no? Como hay un sin salida de cuando no les dan la residencia. Y les quería contar un caso de una familia que en esta espera eterna, es una familia que la hija mayor tenía 11 años, en esta historia que les voy a contar, y hacía más de la mitad de su vida que ella estaba viviendo en el centro de Almelo, ya se habían movido por diferentes centros,
Y lo particular de Sara es que es una nena que venía a las actividades y en un momento decidió que no quería venir más, que ella ya estaba cansada de toda esta situación, ya se había cansado de ver ir y venir diferentes compañeros, amigos, gente que se había ido, que le habían dado casa, y ella seguía ahí. De hecho, nació un hermano de ella en el tiempo que estaba en el centro. O sea, esa familia se amplió viviendo en Holanda, y eso, ella hacía más de 6 años seguro que estaba ahí, o sea, la mitad de su vida, y un día Sara, después de eso, de que no quería venir, miraba desde la puerta, como estaba con una actitud de mucho enojo, un día se acerca y dice que ella quiere tomar clases de piano sola, no quiere venir a los talleres de música grupales, que quería tomar clases sola. Bueno, le conseguimos que ella aparte sabía que había un piano disponible que le gustaría usar. Conseguimos un maestro para Sara. Sara toma 2 clases de piano y después de esas 2 clases le llega la notificación a la familia que se tienen que ir. Esta familia venía de Irak y les dicen que en Irak no hay más guerra y que entonces pueden volver a su país. Lo cual es totalmente absurdo porque por más de que no haya más guerra, esta gente no tenía nada ya, no tenía familia, no tenían nada a donde volver, y Irak igualmente, como sabemos, sigue en conflicto. Bueno, quería contar esta historia porque fue muy fuerte en el momento ver cómo Sara había empezado a estar más contenta con una simple clase de piano, o no tan simple, pero y recibir esta noticia, y esta familia se tiene que mover a uno de los centros que les contaba al principio en el gráfico, que son esos centros para familia que les dan 28 días para que preparen todo, armen de vuelta o armen sus valijas y se vuelvan a donde sea, pero que se vayan de Holanda. Y como decía antes, a veces es imposible. Entonces es una situación totalmente sin salida la que propone el Estado holandés. Y para cerrar, un poco, así como menciono esto de qué pasa cuando no les dan la residencia, a muchos niños y jóvenes que sí les dan una residencia y una casa, vuelven al centro de visita o a participar en alguna actividad, vuelven. Es como hay algo ahí de que si bien ya tienen un lugar, vuelven. Y en eso hay un texto que les queremos leer para cerrar esta charla, que habla un poco de esto. Y el texto es de un joven sirio que hoy en día ya es residente en Holanda. Se los voy a leer y dice así. Durante años, después de mudarme del centro de solicitantes de asilo, simplemente no puedo descubrir qué es lo que me atrae a ese lugar. Una nostalgia hacia un lugar que simboliza una existencia incierta, o incluso ninguna existencia. Un lugar intermedio, una gasolinera en la carretera sin gasolina. Si terminás ahí, entonces estás jodido. Un lugar sin existencia. Pero estuvimos ahí. Existimos, pero éramos innecesarios, parados en el fluir del tiempo. No agregamos nada, solo vivimos un poco. Jugamos mucho y soñamos. Soñamos con un futuro mientras permanecíamos inmóviles. Una vez que accedí a mi permiso de residencia, iba cada vez que tenía un rato de visita al centro. Al estar en el centro sentía una calma en mi cabeza, que no tenía que justificar ni contestar nada, porque conozco el centro y el centro me conoce a mí. Mientras el centro de refugiados de Katwijk existiera, siempre volvería. Un centro de refugiados no es solo un lugar, es un ser vivo. Abajo del centro hay cientos de manos. Si fuiste uno de sus niños, si creciste allí, no importa que tan lejos te mudes, sus manos siempre te harán retornar. ¿Y hasta cuándo sentiré que esas manos me agarran? Quizá este sea nuestro destino, un anhelo eterno al lugar de nuestra madre, el lugar donde amamos, el lugar que nos educó, el lugar que nos aceptó, nuestra madre con 100 manos, que nos acarició la cabeza y nos protegió de todo y de todos. Nuestra casa, porque no tenemos patria ni nacionalidad, somos del centro de refugiados. Bueno, y con eso cerramos. Bueno,
cerraron la presentación. Muy, muy emocionante, realmente, en primer lugar, agradecerles esta presentación muy emocionante. Y el testimonio vivo tuyo, Ana, realmente haber estado ahí es también un plus increíble. Gracias. Vamos a abrir el espacio de intercambios, de conversación. Como viene siendo la costumbre, digamos, tenemos la función de levantar la mano, que ya todos deben conocer. Los que quieran intervenir pueden levantar la mano, y si no, a través del chat pueden plantear su deseo de intervenir o el comentario que quieran hacer a Ana y Alicia. Mientras tanto, podría comentar algunas cosas que me pasaron a mí, sobre todo con el testimonio de Ana de haber estado en una Babel, ¿no? Primero la experiencia de estar en Babel, tantas lenguas que se cruzan, y esta experiencia también que testimoniás de la posibilidad de comunicarse sin palabras, me pareció muy rico, muy interesante, me interesa mucho. Otros códigos de comunicar, eso tomé nota, ¿no? Como que ahí se ponía en juego como lo mejor de la humanidad, ¿eh? Esos universales que hacen comunión, que permiten la cooperación, lo mejor de la humanidad. Y me parece interesante para conversar la cuestión de la traducción, por ahí. Pensé también en la decodificación empática, ¿no? Empática, esos sentimientos universales o emociones universales, a partir de las cuales se puede establecer esto de la comunidad y la cooperación. Bueno, eso es mi contribución y mi comentario. Bueno, no sé si esperamos un poquito o yo levanté ¿Hay la una mano. intervención? Sí, eso Sí. iba a decir. Cristina. Sí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles enormemente el trabajo. Es un trabajo absolutamente conmovedor y rico. Y creo que tiene algún parentesco con mi preocupación de este año, con el tema del otro, quién es el otro, qué tenemos que ver con el otro. Bueno, no puedo no tener en cuenta lo que dicen los filósofos existencialistas acerca del hombre, ¿no? El hombre es un ser en el mundo, un ser ahí. Pero en el trabajo de ustedes, realmente esta noción se enriquece enormemente con todas las vivencias y experiencias que Ana tuvo la oportunidad de vivir. Yo creo que es un trabajo, de algún modo, acerca del desvalimiento y del desamparo humano, y del azar, de la condición itinerante del hombre que a veces se categoriza como ilegal, es inestable, sin lugar a dudas, y esta observación, esta diferenciación entre los migrantes que no tienen documentos y el desamparo, la condición inestable, bueno, permanentemente me parece que hay descripciones de situaciones en el borde, habilitar para la vida, permitir la muerte, por un lado el refugio, por el otro lado la expulsión. Creo que el trabajo, digamos, apunta a situaciones esenciales de la condición humana. Las desigualdades, los traumas que de un modo muy interesante fueron ubicados como situaciones fronterizas,
El mismo concepto de frontera, la frontera puede ser lo que une y también lo que separa, es decir, tiene una condición metafórica muy interesante. Y respecto de la comunicación, cómo se comunicaban sin conocer los idiomas recíprocos, ¿no? Como que hay códigos que sobrepasan la eficacia del idioma. Bueno, nuevamente, muchas gracias. Bueno, gracias Cristina. En realidad, bueno, yo creo que quedan muchas cosas, digamos, para retomar, digamos, Sí. ¿no? O sea, creo que esta es como algo, bueno, si bien están todas las vivencias de Ana, es una síntesis bastante apretada también, pero de algún modo creo que quedan como muchas temáticas, incluso algunas de las que Karina también planteó la semana, ¿no? O sea, de la asimilación, de la doble pertenencia, ¿no? O sea, bueno, el tema de la espera, que yo creo que es un tema que en realidad, bueno, es para retomarlo, ¿no? En cuanto a qué implicancias pueda tener, ¿no? Digamos, psicopatológicamente, pero bueno, no había tiempo para todo. Bueno, y creo que hay muchas cuestiones, incluso, digamos, filosóficas, ¿no? O sea, para pensar, ¿no? O sea, cómo por un lado teníamos, bueno, la globalización en donde los productos pueden pasar libres a zonas no, ¿no? O sea, contradicciones permanentemente que hay entre las legislaciones, ¿no? O sea, como cómo se puede estar fuera de la ley dentro de la ley, ¿no? Como hay muchas de las situaciones por las que atraviesan estos refugiados dentro de estos, en donde dedican a las dos cosas continuamente. Digo, bueno, que hay mucho, y después todo, bueno, nosotros tomamos esto que a través de la experiencia de Ana, pero bueno, yo creo que si uno lo tiene que trasladar a Latinoamérica, a nuestro país particularmente, a toda Latinoamérica, y si pensamos en la frontera con Estados Unidos, etcétera, es todo otro capítulo enorme que bueno, que requeriría otras charlas. Bueno, mientras se prepara Cintia, que levantó la mano, leo una intervención del chat que creo que es para que Ana conteste. Pregunta Floricha, ¿cómo es la sociedad holandesa con los migrantes? ¿Contesto ahora o habla Cintia? No, mientras, si te parece, como vos quieras. Sí, hay de todo realmente, porque por un lado, por ejemplo, la fundación en la que yo trabajaba tenía una mirada sobre el refugiado y los migrantes, pero no así, como yo lo veía, el órgano central, justamente el Estado, otra totalmente distinta. Y igual me imagino que lo pregunta más en relación al cotidiano en la calle y demás. Y también esto, ¿no? Que haya una reja, o sea, los centros, si bien no están en centros urbanos, están alejados, pero están en barrios, enfrente de los centros hay casas, y ahí hay como una doble... Sí, hay, bueno, contradicciones, pero por un lado están enrejados, hay alambre electrificado, y por otro lado se hace un día que es el día que se abre, el día abierto de los centros de refugiados, donde los vecinos y vecinas se pueden acercar, y adentro del centro hay actividades para que se conozca qué pasa dentro del centro.
Y como, sí, hay, para mí ese día era como una gran contradicción, porque por un lado es eso, como el vecino queriendo ver qué pasa ahí adentro, pero a la vez hay todo un miedo y una necesidad de poner ahí seguridad. Entonces, me parece que está como esa gran cosa entre el que quiere enterarse de qué pasa y de que quizás los refugiados también está bueno invitarlos a comer y ver qué pasa y acercarles la cultura holandesa, pero también con esta cosa de, bueno, pero igual dejémosle las rejas, igual dejemos el alambre electrificado, igual que haya alguien de seguridad ahí adentro, ¿no? Como, bueno, eso. Sí, están como las dos cosas. Por otro lado, esta organización que mencionaba también tiene mucho apoyo, entonces eso es lo que yo pude ver, como que ahí están las dos cosas. Gracias. Cintia y luego Magdalena Echegaray. Cintia Dafón y luego Magdalena. Sí, bueno, un poco enganchado con lo que recién comentabas y lo que recién te preguntaron, pero desde otro punto de vista. Me preguntaba, después de haberte señalado esto que testimoniabas como lo mejor de la humanidad, viste, la empatía, lo universal, me preguntaba qué podías testimoniar o qué experiencia habías tenido respecto de la presencia del hostil, de la hostilidad, pero ya no desde, digamos, la comunidad hacia los refugiados, sino al interior de los centros de refugiados, inclusive con ustedes, la gente que iba ahí a colaborar, ¿me entendés? Digo, si había atisbos de la presencia de la hostilidad, o si en esta situación de extremo desamparo lo único que hay es una entrega sumisa a lo que ustedes dan y a lo que ellos reciben, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Sí, más o menos. ¿Te referís como por estas cosas que yo contaba más del invitar a comer y este tipo de cosas? Bueno, digo, hay una simetría y hay una diferencia radical entre los que van allí a dar, como es tu caso, como fue tu caso, de los que están en situación de solo recibir, digamos, es una situación de asimetría, ¿sí? De mejores y peores condiciones de vida. Y esto también es fuente de hostilidad. Entonces me preguntaba de qué modo, si había un registro de tu parte de situaciones tensas en ese sentido. Sí, totalmente. Adentro de un centro trabajan tanto el órgano central, la gente del órgano central, como múltiples organizaciones y fundaciones como era la que yo trabajaba. Y he visto, sí, mucho enojo en relación más que nada a los trabajadores del organismo central. Sí, en ese sentido sí, porque bueno, son los que por un lado están controlando ahí adentro y por otro son también los que, bueno, o sea, son los voceros del Estado, ¿no? Entonces, en esto de a quién sí se les da una residencia, a quién no, y las diferentes cosas, sí, he visto muchas veces y se ha generado, ha habido situaciones tensas en relación a eso, y también por mi rol, quizás yo escuchaba y me contaban cosas de esto que yo, como yo no podía hacer nada en relación a eso, lo cual era muy difícil, la serie quedaba salvada, digamos. Sí, porque yo no tenía nada que ver me hubiese encantado darle la residencia a todo el mundo y poder ingerir en el Estado. Pero sí, había tensiones. Sobre todo eso, pensar que hay una cuestión de seguridad y de control ahí adentro también, por más de que esto que por ahí había como una intimidad en el centro en el que es ya más estable, no deja de haber una situación de control. Magda y luego Daniel Ejluki. Bueno, primero
quería agradecerles a Alicia y Ana la presentación. Me pareció exquisita. La verdad, de una sensibilidad extraordinaria, y me pareció interesantísima la experiencia que relatás, Ana, que no le restaste complejidad, digo, a todo esto que fuiste contando, y me pareció interesantísima el recorrido que hiciste, Alicia. La verdad que se los agradezco a las dos, exquisita la presentación. A mí se me ocurría, y era algo que me interesaba conversar con ustedes, porque pensaba que, por un lado, se da la cuestión de cómo la frontera genera al migrante, al refugiado, es un problema de frontera, ¿no? Me pareció interesantísima la diferencia que haces entre el migrante y el refugiado, Alicia, pero que sin duda es un problema de frontera. Ahora, cuando cuando la gente está al interior de estos especie de ciudades, campos de refugiados, en las distintas instancias que fuiste contando, Ana, ahí se da el fenómeno de la hibridación, como de estas mezclas de idiomas, porque imagino que era un holandés hablado por todos extranjeros que dejaba de ser el holandés de los nativos para pasar a ser un poco otro idioma. El tema de invitar a comer, pero imagino que ahí algo de también una... como decirlo, como una cuestión de mestizaje de ciertas cuestiones muy propias de la cultura gastronómica de cada uno, también mezclada con lo que podían, los elementos que tenían a disposición allí. Digo, me pareció rica la experiencia esta como de hibridación que se producía al interior del campo. Y me parecía algo que me pareció, me llamó muchísimo la atención. Si pueden entrar y salir, ¿para qué el alambre electrificado? No entiendo. Bueno. Yo tampoco. No, sí, totalmente. Es algo que, de hecho, bueno, esto que un poco preguntaba Cintia antes, entre las rispideces y situaciones tensas que he visto, tenía que ver, una que me acuerdo puntualmente, tenía que ver con eso. Era algo que con la gente con la que yo trabajaba, era algo que hablábamos seguido, el tema del alambrado. Y mismo la gente, los refugiados que estaban viviendo ahí adentro, obviamente también lo sentían. Sí, es que para mí tiene que ver más con esto de la sociedad holandesa y el vecino de enfrente, y bueno, sí, un poco otro muro ahí dentro del barrio en el que está el centro. Porque sí, por eso aclaré esto de que pueden entrar y salir, que no son cárceles, pero está ahí. El código de control está a través del alambrado. Bueno, Dani, y luego Alfredo Tagle. Hola. Ante todo me encantó la presentación, les agradezco. Es muy original en muchos aspectos, de todo lo que debe ser la primera vez que una madre y una hija hacen una presentación conjunta en el colegio, y con un complemento lindísimo, serio, y me preguntaría por qué.
por qué se dio así, si Ana o Alicia quieren contar cómo lo armaron. Para mí hay bueno, a Alicia ya la conocemos, seria, y el compromiso que ella tiene cada vez que abre la boca, bueno, ya la conocemos, y ahora sabemos, Ana, de tu espontaneidad. Me parece que tu espontaneidad habrá jugado mucho en la comunicación con toda esta gente que ha descrito de países que algunos, creo que sería la primera vez que escuchamos nombrar. Pero es triste, muy triste saber que depende de con qué color se nace y en qué lugar del mundo uno ya nace como descalificados o desplazados del mundo. Y todo el esfuerzo que creo yo que habrán hecho para sentirse personas. Creo que la carta final que vos leías de este muchacho que volvía una y otra vez al refugio, me parece que es muy significativo. El contraste entonces que hay, me imagino también en Holanda, entre un migrante iraní, sirio, de las nacionalidades que vos comentaste, con los rubios y bien alimentados holandeses. Pero bueno, tengo una última pregunta, una primera pregunta que es, Ana, vos allá, ¿en qué lugar te ubicabas? ¿Sí? ¿Eras refugiada? No creo, migrante tampoco, pero quizá tu condición de argentina, no holandesa, creo que habrá ayudado mucho a que puedas tener una conexión que todo indica que fue muy linda, ¿no? Y muy sentida con esta gente. Bueno, ¿quieren contestar o seguimos con las intervenciones? Ana, sigamos. Okay. Dale, tenemos 4 personas que quieren intervenir, así, y por el tiempo minutos, pedimos, María. claro, Sí. eso estaba diciendo, que por el tiempo pedimos que sean intervenciones que acompañen el poco tiempo. Alfredo y luego Yago Franco. Alfredo, me parece que ahí te ayudo. Ahí está. ¿Ahí? ¿Se escucha? Ahí, fantástico, sí, sí. Ah, bueno. Decía que me encantó la presentación, que me pareció muy rica, me pareció que había un complemento interesante, en Alicia dando el marco conceptual general, y Ana contándonos una experiencia. Yo creo que eso es lo más valioso que me pareció a mí del relato de Ana, que no era contarnos algo externo que ella había visto. Eso es algo que uno más o menos conoce, algunos de estos datos, de estos refugios, y algunas cosas se las puede imaginar. Pero me parece que lo que trae Ana es totalmente distinto, que es su experiencia en ese proceso. Y me parece que lo que es muy valioso es su disposición a transformarse. Me parece que fue una experiencia que la fue modificando a ella, y se ve en su relato cómo ella habla de una experiencia personal y cómo fue comprendiendo las cosas de distintas maneras y se fue transformando en ese experienciar, ¿no? Entonces, me parece que esto es muy valioso en su relato, pero también a mí me hace pensar lo importante que es la disponibilidad, la disposición a transformarse en el encuentro con otro tan diferente y en una situación tan distinta, ¿no? Y que me parece que eso es lo que aloja en realidad de una manera emocional, y independientemente del idioma, por lo que nos relataba Ana, ¿no? Que es la disposición a transformarse en el encuentro del otro.
Y cuando uno es reticente a transformarse, ese encuentro es más complejo o no se da, hay esa razón, ¿no? Y yo creo que Ana nos transmitió esa disposición a transformarse que nos pareció tan rica y tan emotiva en esos encuentros, y en esta llegada al otro, ¿no? Bueno, esto más. No, María, ¿estás? ¿Seguimos con Yago? Muteada. Bueno, seguimos con Yago entonces. Y bueno, después... muy breve, me sumo a los elogios y al agradecimiento. No voy a reiterarlos porque ya fueron dichos, simplemente adscribir a ellos. Me resultó muy interesante el contrapunto. Alicia puntualizó claramente una cuestión que me interesa subrayar, que es esto del origen de las naciones y las fronteras como un invento de las últimas centurias, de un sistema que conocemos como un sistema capitalista, que implica una forma de vida, y que es absolutamente responsable de todas estas cosas que se están relatando en este último periodo histórico, ¿no? Lo difícil en esta experiencia que transmite Ana de encontrarse ante un fenómeno segregatorio, claramente segregatorio, violento, ¿no? Porque esos alambres electrificados, esas rejas electrificadas, son una amenaza permanente, realmente como para no reaccionar con alguna violencia en algún momento, ¿no? Porque estas personas son no solamente arrojadas al más enorme de los desamparos, sino que el lugar en el cual llegan son tratados en buena medida como lo que son, los nadies, ¿no? Como se dice habitualmente. Vos en tu trabajo les das un lugar, indudablemente al escucharlos, a mezclarte con ellos, al intercambiar con ellos, ¿no? Pero qué experiencia dura y cómo realmente lo segregatorio está tan presente, también como decía Alicia, en nuestro país obviamente, ¿no? Los llamados pueblos originarios, etcétera, etcétera. Las villas, ¿no? Tenemos por todos lados donde miremos, hay sujetos arrojados a un lugar del otro no justamente, ¿no? Porque lo que no hay es un reconocimiento del otro como tal, ¿no? Y ellos tienen que luchar por hacerse un lugar y ser reconocidos como otros. Bueno, eso quería comentar, le agradezco muchísimo realmente. Bueno, tenemos dos últimas intervenciones y luego Alicia y Ana cierran. Juan Carlos, Perone, ahora, y luego Cielo Rolfo. Se escucha, ¿no? Sí. Muy bien. En realidad, yo estaba pensando en ese alambrado electrificado, en el sentido que es un doble alambrado, y escuchándolo a Alfredo, cuando menciona perfectamente cómo la impresión que él tiene, que yo comparto, de que el trabajo que hizo Ana no solamente ayudó de alguna manera a la gente que estaba ahí refugiada, sino que también la transformó a ella. A mí me parece que esto me permite reafirmarme en esa idea, que es un doble alambrado, porque es un alambrado para los de adentro, pero es un alambrado para los de afuera. Es decir, no solamente está disponible como una amenaza para que nadie intente desde adentro saltar ese alambrado, en un sentido metafórico, lo digo ahora, e integrarse a la sociedad en la que quiere instalarse, sino que también impide que esa sociedad se transforme e intente acercarse a los de adentro. Hay algunos intentos, y en ese sentido creo que como el alambrado del campo de concentración tiene una doble faceta, es un cautiverio para el de adentro y es una amenaza para el de afuera, digamos, mantiene de alguna manera, no quiere decir que de modo deliberado, pero en los hechos, aunque nadie se lo haya propuesto expresamente, funciona de distinta manera para los dos lados. Gracias, Juanca. Cielo. Les agradezco a ambas
Me pareció una presentación riquísima y además el contrapunto que armaron entre las dos, conmovedor, emocionante. No, me quedó muy grabado, Ana, el tema que leíste al final, donde habla este joven, habla de su anhelo de volver al centro de refugiados y la metáfora de como un lugar sostenido sobre muchas manos maternas abajo de ese espacio. Y después de haber vivido la experiencia del exilio y de la migración a nivel personal, con mi familia, con mis hijas, me quedó algo muy grabado en mi mente y en mi piel, y es que algo así como que la experiencia de la migración a uno le deja como una ventanita abierta al mundo. A los que podemos volver a nuestro país de origen, siempre nos queda como un anhelo de volver a salir y de volver a reencontrarnos con ese país que nos alojó de una manera acogedora, digamos. Y si bien estos centros de refugiados están rodeados por alambres y electrificados, y son tiempos de espera donde no se sabe si van a regresar a su país o van a poder quedarse ahí o irse a otro país. Sin embargo, funciona el tiempo que están ahí como un espacio que los saca por un tiempo de espera, de tanto desamparo y tanta vulnerabilidad. Quizás por eso quieren regresar, ¿no? El anhelo de volver. Bueno, cerramos, ¿no? Yo, primero de todo, bueno, les quiero agradecer a todos y a todas, y a todos, como diría Ana. Pero bueno, porque, bueno, Dani preguntaba cómo era esto de que ¿no? Madre e hija. Bueno, en realidad, a partir de lo que Ana fue contándome y viviendo, ¿no? De todas sus experiencias y siendo el tema del año migraciones, la verdad yo dije, no podemos perder estas experiencias, tenemos que hacer algo con ello, y bueno, hicimos esta presentación, ¿no? Y bueno, creo que me parece que por eso quedan muchas cosas, pero realmente, bueno, en principio fue muy grato hacerlo y compartirlo con Ana en principio, y con ustedes, por supuesto que muchas gracias también por compartirlo con nosotras. Sí, me sumo al agradecimiento. Para mí fue muy importante poder ponerlo en palabras, que no lo había hecho así nunca. Así que muchas gracias a mi mamá por invitarme y a ustedes por la escucha y los comentarios. Así que muchas gracias. Y creo que había una pregunta, no sé. ¿Qué? Hola. Sí, yo más que una pregunta era un conmovido agradecimiento, retomando algunas pequeñas cosas que se dijeron, unas pocas palabras. Me parecía que era interesante y conmovedora la articulación en este espacio de trabajadores en el campo de la salud mental, conociendo particularmente el trabajo de Alicia y por primera vez tu experiencia, Ana, contada en primera persona, porque algunos elementos se mencionaron, pero me parece que son muy necesarios e importantes para nosotros, no solo hoy, que tienen que ver con algo que ya se dijo, que fue tu propia capacidad de transformación a medida que ibas viviendo el proceso, sin libros ni dogmas previos, sino en la propia experiencia, y la posibilidad de habilitar encuentros en donde no había palabras interpretables, pero sí había posibilidad de intercambio por otras vías,
donde había juegos y había una apuesta vital a transformarse. Agradezco mucho a las dos. Creo que Alicia trabaja cotidianamente de esa manera, pensando justamente los diagnósticos como fronteras, y tu experiencia conmovedora trae un enorme aporte para nosotros, trabajadores de la salud mental, que agradezco profundamente. Bueno, muchas gracias. Cerramos entonces. Cintia, ¿querés? Sí. No, nada más, ya dije la verdad todo lo que me promovió, les agradezco nuevamente. Vamos a desmutar los micrófonos para darles un aplauso y despedirnos hasta el próximo jueves. Gracias, Alicia y Ana. Gracias. Gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias, gracias. Alicia. Gracias. Alicia y Ana. Muchas gracias. Chicas, van a tener el chat con todas las felicitaciones y todo lo que la gente escribió. Magda se los va a hacer llegar, que lo está copiando. Gracias por todo. No, ustedes dos. Chao, chao. Gracias. Chau, chau, gracias, buenas noches.